Hablar de migración, sin lugar a dudas, nos coloca en una situación llena de prejuicios y estereotipos hacia las personas en movilidad, sin tomar en cuenta que el tránsito de un país a otro es un fenómeno histórico que ha ocurrido desde el inicio de nuestra historia como humanidad. Según las Naciones Unidas, el migrante internacional es definido como cualquier persona que ha cambiado su país de residencia independientemente de su situación legal. El desplazamiento irregular o ilegal, la desigualdad, la pobreza, la violencia, la inseguridad y la corrupción son de los principales factores que obligan a familias completas a emigrar. Migrar no es malo. La migración es algo casi inherente para el cambio. Se migra por la dignidad de las vidas humanas y la resistencia a existir en un mundo profundamente violento y desigual. En el caso de México, la situación se vuelve más compleja. Nuestro país se ha convertido en un punto clave de tránsito, estancia y retorno para personas migrantes. Las rutas recorridas por esta población suelen ser largas y desgastantes. De hecho, aunque la meta de la mayoría es llegar a Estados Unidos, muchos no logran su objetivo, haciendo de México un lugar obligado de permanencia. Así, nuestro país acoge a una gran diversidad de migrantes, sobre todo comunidades centroamericanas, caribeñas, sudamericanas e incluso africanas. Esto se ve reflejado en asentamientos como campamentos y albergues, mientras espera que su situación migratoria se regularice. Uno de los sectores más sensibles dentro de la población en movilidad son sin duda las infancias y adolescencias. Según la Red por los Derechos de la Infancia, México presentó una cifra de 84.927 infancias y adolescentes migrantes dentro de su territorio, la cual representa un aumento del 115.8% respecto a 2023. Una vez que se decide dejar el lugar de origen, los más pequeños del grupo se enfrentan a cambios drásticos que traen para ellos problemas psicosociales, dificultades de integración en países de tránsito o destino y cambios de rol dentro de la familia. Pero, sobre todo, vulneraciones graves a sus derechos humanos. ¿Cómo protegemos a este sector de movilidad si las condiciones que enfrentan al transitar hacia el destino esperado vulneran sus derechos básicos como lo son vivienda, educación, salud y cuidados? El primer instrumento jurídico internacional que aborda esta problemática es la Convención sobre los Derechos del Niño, creada en 1989. Está compuesta por 54 artículos. Esta convención busca específicamente proteger a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo el acceso a una vida digna y justa. México firmó esa convención en 1990, por lo que, según lo establecido en el artículo 1 constitucional, todas las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso a la garantía y protección de sus derechos humanos. Vale la pena recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conceptualizó el interés superior de la niñez, el cual define la obligación del Estado mexicano para la máxima protección, promoción y garantización de los derechos humanos de estos grupos sociales. De igual manera, también existen mecanismos para la protección de la población en movilidad. Por ejemplo, el Pacto Mundial de Migración es el primer acuerdo que busca gestionar la movilidad internacional, teniendo en cuenta que no es algo que un solo gobierno pueda atender de forma eficaz. Es necesaria la cooperación del resto de países. México es uno de los estados miembro de este pacto, y a raíz de este se promulgó la Ley de Migración en el 2011. Con esta ley queda despenalizado el desplazamiento y la movilidad no documentada e irregular. Además, queda sentado que el Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Esta misma ley provocó la creación del Instituto Nacional de Migración. Como hemos visto hasta ahora, el contexto de las personas en movilidad es más complejo de lo que se muestra en los medios de comunicación tradicionales. Y esto se multiplica cuando hablamos de las infancias y las adolescencias, ya que sus vidas van más allá de tratados internacionales. Nos dimos a la tarea de contactar especialistas que trabajan y conviven con este sector de la población en situación de tránsito, para compartir las realidades que no se ven, aquellas historias ocultas obligadas a vivir en las sombras e intentar amplificar el eco de esas voces que la sociedad y el gobierno no escuchan. Platicamos con Marina Yanyacomo, exprofesora de la Facultad de Psicología, que cuenta con una gran experiencia con el trabajo de infancias en situación de movilidad. ¿Qué te motivó a empezar a trabajar en este ámbito? Bueno, yo desde hace muchos años trabajo en el ámbito de
de la defensa, de la promoción, de la protección de derechos humanos y en particular siempre el trabajo con niñas, niños, adolescentes y mujeres también ha sido como lo que más me he dedicado. Y en los últimos años que he tenido oportunidad de trabajar en emergencias, ha sido muy enriquecedor poder trabajar con las infancias, que creo que son una de las poblaciones a veces más invisibilizadas, ¿no? Más olvidadas, ¿no? Y en materia de salud mental, yo soy psicóloga, en materia de salud mental también creo que les olvidamos bastante, ¿no? No son actores sociales protagónicos cuando hablamos de salud mental y de bienestar psicosocial. Entonces me parece que hay un trabajo importante todavía para colocarles en el centro, para acompañarles, ¿no? En la toma de decisiones, en que puedan expresar qué necesitan, cómo miran el mundo, y me gusta mucho acompañarles en esos procesos. Sabemos que para las infancias migrantes temas tan básicos, derechos tan básicos como el acceso a la educación y a la salud se ven seriamente mermadas, ¿no? Obstaculizadas. En México estamos atravesando un escenario bastante crítico, lamentablemente, respecto a las infancias en movilidad o infancias migrantes, que está desde luego marcado por una profundísima desigualdad y exclusión de corte estructural, ¿no? Todo el telón de fondo estructural, político, social, económico, es muy desfavorable para las niñas y para los niños que están moviéndose por nuestro país. Y las niñas y los niños, y principalmente, como bien señalan, provenientes de Centroamérica, experimentan, ustedes lo saben, múltiples violencias, pero que además esas violencias como que se tejen, se entrelazan con un sistema adultocéntrico, ¿no? Sí, esa es una de las condiciones muy distintivas cuando hablamos de niñas y niños migrantes, que todo esté entretejido con el sistema adultocéntrico, que además desde ahí lo que pasa es que se invisibilizan, ¿no? Se descalifican incluso, se hacen poco legítimas todas sus necesidades, sus experiencias, sus subjetividades. Nos olvidamos desde el mundo adulto que ahí hay un sujeto de derechos, ¿no? Que tiene necesidades particulares por su edad, por su etapa de desarrollo y por otras características. También platicamos con Veranda, colaboradora de La Jugarreta, para que nos platique sobre su experiencia. Tenemos un contexto de crimen organizado que está hasta en todos lados. En la Plaza de la Soledad les piden dinero para poder tener sus negocios, les piden, no sé, una cuota, y más lo que no sabemos, ¿no? Porque también pues, ha habido secuestros de niños, entonces al final el gobierno nada más tiene que ver cómo no crea una bomba de tiempo, sino también tiene que ver cómo negociar con el crimen, o sea, con el crimen organizado. Entonces tenemos muchos factores que no están ayudando mucho. Y sí, somos un país violento, con una cultura violenta, y pues ahora desaprender eso, y luego pues la migración es violenta en sí misma, o sea, desde el dejar tu hogar, siempre ha migrado el hombre, siempre, por exilio o por gusto, ¿no? Pero si no estás bien en un lugar, pues ¿qué harías? Pues también ve qué condiciones tienes que tener para poder decir me voy, y les duele muchísimo irse muchos. Es que ya cada vez son más individualistas, las ciudades son muy frías, porque yo creo que lo que nos salvaría es como volver a la comunidad. O sea, hay comunidades, pero volver a tejer estas comunidades, ¿no? O fortalecerlas. Podemos tener por seguro que la movilidad humana y migrar, además de ser natural en nosotros como seres humanos, resulta necesaria para el desarrollo mundial. Sin embargo, con el aumento del flujo de personas provenientes de Centroamérica y África dentro de nuestro país, lamentablemente han aumentado los estigmas, los prejuicios y sobre todo los discursos de odio por parte de la sociedad mexicana. Todos estos están encargados de generar y hacer más graves las situaciones de violencia que experimentan las personas en tránsito, ya que provoca que la discriminación también aumente y el acceso a una gran variedad de derechos se ha negado. Derecho a la igualdad, derecho a la libertad de tránsito, derecho al trabajo y, por supuesto, el derecho que tenemos todas, todes y todos a una vida digna y justa.
Esto permite que formas de dominación como el racismo, el clasismo, la xenofobia y el machismo todavía existan. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Hay algo que siempre puede más que la violencia, la discriminación y el miedo. Los sueños. Arte, para el cual las niñas, niños y adolescentes son expertos. La esperanza es otro componente que mantienen vivo, así como la fortaleza de formar una comunidad que, aunque esté en constante tránsito, les sostiene e impulsa a continuar resistiendo y a sobrellevar las condiciones de vida que les atraviesan. El arte de soñar y resistir es un ejercicio de profunda valentía y poder. Mantener la memoria de sus lugares de origen, construir en dibujos esas raíces centroamericanas que les acompañan de los tantos lugares que han recorrido, y mantener una sonrisa natural en el rostro, son solo una de las formas en la que demuestran el maravilloso poder con el que cuentan. Una de las formas en la que nos enseñan que no son una cifra más, sino una historia que camina, que se mueve para resistir, y de la que tenemos mucho por aprender. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. El papel que tenemos como sociedad resulta fundamental para promover el acceso a una vida llena de derechos a las personas en movilidad humana. Una de las principales herramientas es atrevernos a romper el estigma y los discursos de odio que circulan alrededor de la palabra migrante, recordando que hablamos de personas, tal como tú y como yo, que buscan acceder a una mejor calidad de vida, a la que todas, todes y todos tenemos derecho. Como sociedad, tenemos un gran poder de generar cambios, y aunque las políticas de migración se ejercen desde la represión y deportación, nuestro papel como ciudadanos es problematizar estas prácticas, hablarlas y difundirlas lo más que se pueda, para que nuestro gobierno y los gobiernos internacionales pongan los derechos humanos de las personas en tránsito como la prioridad número 1. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Como podemos ver, el fenómeno migratorio es más complejo de lo que se muestra, ya que hablamos de vidas humanas, entre ellas miles de niñas, niños y adolescentes, Que como tú y como yo merecen territorios que les reciban, les sostengan y les abriguen, desde la dignidad, el respeto y sobre todo el derecho inquebrantable a soñar otros mundos posibles. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta reflexión. Ahora sabes lo que implica esta emergencia humanitaria. Esperamos que esta información llegue a muchos más espacios, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y recuerda, si quieres que algo se muera, déjalo quieto.